¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para que tengamos más elementos informativos y hacer un análisis razonable. Pues bien, hubo muchos cambios, hubo muchos ajustes en varias leyes muy importantes, algunas particularmente relacionadas con la Fuerza Armada Permanente. La Fuerza Armada Permanente es una denominación que se le da a todo el cuerpo que integran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y ahora incorporada a esa Fuerza Armada, la Guardia Nacional. Todo bajo criterios militares, pero regulados también por algunos códigos que tienen que ver expresamente con la función de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Código de Justicia Militar y los códigos de disciplina que se aplican a las Fuerzas Armadas. Y muy pocas veces, que yo recuerde, muy pocas veces tenemos oportunidad de asomarnos a lo que son las regulaciones que rigen al ejército, o a la Fuerza Aérea o a la Marina. Muy pocas veces tenemos esa oportunidad y muy pocas ocasiones se discute en el Congreso con tal apertura lo que está en esos códigos que regulan la disciplina militar. Pues bien, a la luz de los hechos siempre impredecibles del gobierno estadounidense de Donald Trump y de su corte de extremistas de derecha, no fueron una exageración las reformas al artículo 40 constitucional que establecen un blindaje jurídico en contra de los permanentes apetitos intervencionistas de nuestro incómodo vecino del norte. Y tampoco deben desestimarse las reformas a algunas leyes secundarias relacionadas con la disciplina y la justicia militar, aplicables a la Fuerza Armada Permanente, que integran, como decíamos, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Armada de México y ahora también la Guardia Nacional. Vemos en la diapositiva número 2 la reforma a la que hacemos referencia, particularmente en lo que digamos, diseñado para blindar y garantizar que el país no está dispuesto a aceptar ningún tipo de injerencia en sus asuntos internos. El pueblo de México, dice este párrafo que se agregó al artículo 40 constitucional en el cierre del 2024, dice, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y en la diapositiva número 3 vemos la continuación de este segundo párrafo que se agregó en la reforma constitucional al artículo 40. El pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esta reforma al artículo 40 constitucional para establecer y declarar con mucha claridad que México defenderá a cualquier costo su soberanía y que no está dispuesto a aceptar alguna injerencia de otro gobierno y de otro país, algo que está latente en las tentaciones del presidente Donald Trump y del grupo de halcones que le acompañan en la administración del gobierno estadounidense. Esta reforma, la reforma al artículo 40, se complementa y armoniza con disposiciones que ya existen en la Ley de Seguridad Nacional. Pero también es muy importante que le pongamos el ojo a lo que establecen algunas disposiciones, por un lado, del Código Penal de la Federación con respecto a los mexicanos que deseosos de una intervención estadounidense estarían cometiendo, incluso en términos declarativos, el delito de traición a la patria, algo que existe regulado en el Código Penal Federal, y también lo que establece la ley con respecto a la conducta que deben asumir algunas instituciones de seguridad, como el ejército, con respecto a situaciones de emergencia que signifiquen la defensa de la soberanía.
Los despropósitos de personajes de la administración del gobierno estadounidense son frecuentes. El miércoles 25 de junio del 2025, la fiscal general de los Estados Unidos, una señora que se llama Pam Bondi, calificó a México como adversario extranjero durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado de su país relacionada con el presupuesto de la administración estadounidense para el año 2026. ¿Qué fue lo que dijo esta señora llamada Pam Bondi? Dijo lo siguiente: Donald Trump lo ha dicho fuerte y claro. No seremos intimidados y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino también de Rusia, de China y de México, de cualquier adversario extranjero, ya sea que intenten matarnos físicamente o con una sobredosis de drogas a nuestros hijos. Esto dijo la fiscal general estadounidense Pam Bondi. Y seguramente continuarán los amagos de los halcones del gobierno de Donald Trump, que en forma reiterada han expresado su intención de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles de la droga, declarados por el gobierno estadounidense como organizaciones terroristas, lo que presumen les daría el derecho de combatirlos hasta en nuestro propio territorio, lo que implicaría una violación a nuestra soberanía como país independiente y soberano, algo que reiteradamente ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum: jamás se lo permitiremos a ningún gobierno extranjero y a ninguna nación por muy poderosa que parezca o que sea. Cíclicamente, personajes de la oposición en México, en partidos políticos, en organizaciones presuntamente ciudadanas y en medios de comunicación, expresan su esperanza de que Donald Trump tome medidas en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, sin descartar la intervención armada. En los dichos, esos mexicanos están cometiendo el delito de traición a la patria. Vemos en la diapositiva número 7 que contempla el Código Penal Federal con respecto al delito de traición a la patria. Véalo con atención y cuidado porque aquí hay muchos conceptos que aplican a muchas personas que no están conformes con el gobierno de la 4T, que perdieron privilegios, que perdieron también la posibilidad de ser apapachados por el gobierno. Usted sabe que a muchos de los opositores les molesta que el gobierno ya no los consulta, pero sobre todo que el gobierno ya no les permite hacer negocios con el gobierno o con dinero público. Bueno, pues el Código Penal Federal, con respecto al delito de traición a la patria, dice lo siguiente: el artículo 123 del Código Penal señala que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunos de los siguientes supuestos. Y si usted los escucha con atención, se va a dar cuenta de que encuadra la conducta de muchos que de repente hemos escuchado o visto con este delito de traición a la patria. Fracción primera: quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, comete traición a la patria. Fracción 2: quien tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas, a las órdenes de un Estado extranjero, o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México, cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta 10,000 pesos, porque todas estas conductas y supuestos encuadran en la definición que el Código Penal Federal hace del delito de traición a la patria. Pero no son los únicos supuestos. Vemos en la diapositiva número 8 qué otros supuestos del delito de traición a la patria considera el Código Penal Federal. Estamos hablando de un código que está vigente. Fracción tercera: a quien forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjero, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía,
su libertad o integridad territorial o invadir el territorio nacional aun cuando no exista declaración de guerra, algo que es muy común. Fracción cuarta. Quien destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional o haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República o ésta se halle en estado de guerra. Eso también es traición a la patria. Fracción quinta. Quien reclute gente para hacer la guerra a México con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. Quien tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones o información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Quien haga eso también está cometiendo traición a la patria. ¿Y en qué otras situaciones se comete traición a la patria según el Código Penal Federal? Bueno, lo vemos en la diapositiva número 9. En esta diapositiva número 9 vemos que también cometen el delito de traición a la patria quien proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra a persona, grupo o gobierno extranjero documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. También quien oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que los realiza. También traiciona a la patria quien proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban esos auxilios. También comete traición a la patria quien solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10,000 pesos. ¿Le suena a usted conocido esta fracción décima? Aquellos que soliciten la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero, hay muchos mexicanos que lo han expresado, que quizá sería razonable que el gobierno de Donald Trump se convirtiera a México en un protectorado o en un estado asociado. Bueno, vamos a otros supuestos del delito de traición a la patria que están actualmente vigentes en el Código Penal Federal. Comete el delito de traición a la patria quien invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicaría la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos. También estaría en el supuesto de traicionar a la patria quien tratara de enajenar o agravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. También quien reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. Y por supuesto, comete traición a la patria quien acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional. Y finalmente, comete traición a la patria quien, declarada la guerra o rotas las hostilidades, cometa sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. Estas disposiciones existen en el Código Penal, están vigentes en el Código Penal y si usted observa con cuidado, en términos declarativos hay mexicanos que podrían considerarse traidores a la patria porque sueñan con que México pueda convertirse en un protectorado del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y en este asunto, ¿qué papel juegan los militares? Bueno, en caso de una confrontación con otro país o en el hipotético escenario de que nuestro territorio fuera violado o invadido,
el Código de Justicia Militar establece serias sanciones para quienes forman parte de la Fuerza Armada Permanente. Ya le decíamos a usted que la Fuerza Armada Permanente son el Ejército, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y ahora se agrega la Guardia Nacional, y hay sanciones severas para aquellos que claudiquen en sus responsabilidades o traicionen a la patria. El ciudadano común tiene muy pocas oportunidades de explorar en los terrenos de las Fuerzas Armadas. La discusión en el Congreso de la Unión, en la semana que transcurrió la pasada y lo que vamos de la actual, esas discusiones en el periodo extraordinario que terminó ayer, se trató en varios casos discutir disposiciones legales que involucran a las Fuerzas Armadas y por lo tanto es una buena oportunidad para que le pongamos el ojito a algunas de las cuestiones que están incluidas, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, que la mayoría, incluyendo quienes nos dedicamos al periodismo, las desconocemos. Vamos a la diapositiva número 12 para observar lo que dice el artículo 203 del Código de Justicia Militar, que señala que se le impondrá pena de 30 a 60 años de prisión a los integrantes de la Fuerza Armada Permanente que incurran en una gran diversidad de conductas que afectarían la soberanía del país. ¿Cuáles son esas conductas? Bueno, en la fracción primera dice que comete un delito que estaría sancionado de 30 a 60 años de prisión quien induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra a México o se concierte con ella para ese fin. También tendría esta sanción de 30 a 60 años de prisión el integrante de la Fuerza Armada Permanente que se pase al enemigo, quien se levante en armas para desmembrar el territorio nacional, el personal de tropa que incurra en ese delito, no siendo jefes o promotores del movimiento, sufrirán la pena de 15 años de prisión. Fracción cuarta, quien entregue al enemigo la fuerza, barco, aeronave o cualquier otra unidad de combate que tenga a sus órdenes la plaza o puesto confiado a su cargo, la bandera, las provisiones de boca o guerra, o le proporcione al enemigo cualquier otro recurso o medios de ofensa y defensa, el Código de Justicia Militar dice que se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. También hay otras conductas que el Código de Justicia Militar sanciona con pena de 30 a 60 años de prisión, y lo vemos en la diapositiva número 13. En esta diapositiva número 13 vemos que ameritan la sanción de cárcel de 30 a 60 años a aquellos militares que induzcan a tropas mexicanas o que se puedan aliar al servicio de México para que se pasen a la fuerza enemiga o recluten gente para el servicio del enemigo. También incurren en esta sanción grave quien comunique al enemigo el estado o la situación de las tropas mexicanas o de las que estuvieren al servicio de México, de barcos, aeronaves, armas, municiones o víveres de que disponga, algún plan de operaciones, itinerarios militares o entregue planos de fuertes, bahías, fondaderos, campamentos, posiciones o terrenos y en general cualquier informe que pueda favorecer sus operaciones de guerra o perjudicar a la Fuerza Armada Permanente, esa persona que trabaje en alguna de las corporaciones de la Fuerza Armada recibiría de 30 a 60 años de cárcel. Y otras conductas que el Código de Justicia Militar también considera para una sanción de 30 a 60 años son las siguientes. Quien haga señales militares al frente del enemigo u otras indicaciones propias y conducentes para inquietar a las tropas nacionales o para engañarlas, excitarlas a la fuga, causar su pérdida o la de los barcos o aeronaves o impedir la reunión de unas y otros si estuvieran divididos. También quien entable o facilite con personas que estén al servicio del enemigo y sin la autorización competente relaciones verbales por escrito acerca de asuntos concernientes a las operaciones de guerra. Lo anterior no comprende los tratados y convenios militares
que puedan negociarse con los jefes de fuerzas enemigas para celebrar armisticios, capitulación, canje de prisioneros o para otros fines lícitos. También ameritaría pena de 30 a 60 años, según el Código de Justicia Militar, quien circule o haga circular dolosamente entre las tropas o tripulaciones proclamas, manifiestos u otras publicaciones del enemigo desfavorables a las fuerzas nacionales. Muy pocas veces Muy pocas veces podemos escudriñar con tanta claridad este tipo de disposiciones que existen, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar. Por supuesto, todos deseamos que la posibilidad de que hubiese una confrontación con Estados Unidos siga siendo muy remota y sea solamente parte de los exabruptos de la inmadura situación emocional del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, estas disposiciones existen y vale la pena conocerlas. También hay otras conductas que el Código de Justicia Militar sancionaría con pena de 30 a 60 años y las vemos en la diapositiva número 15. Dice lo siguiente: ameritan esta severa sanción los militares que transmitan al enemigo algún libro o apuntes de señales, las combinaciones de los toques u otros signos convencionales para comunicarse. También quien fatigue o canse intencionalmente a las tropas, tripulaciones, extravíe el rumbo de buques o aeronaves o imposibilite para cualquier medio a la tripulación o a las tropas para la maniobra o al buque o aeronave para el combate. También ameritaría una sanción de 30 a 60 años quien no ejecute en todo o en parte una orden del servicio o la modifique de propia autoridad para favorecer los designios del enemigo. Y también quien malverse caudales o efectos de la Fuerza Armada Permanente en campaña y con daño de las operaciones de guerra o de las tropas. Y bueno, hay otras conductas que el Código Militar contempla, las vemos en la diapositiva 16. Quien falsifique o altere un documento relativo al servicio militar o haga a sabiendas uso de él, siempre que se emplee para causar perturbaciones o quebrantos en las operaciones de la guerra u ocasione la entrega de una plaza o puesto militar. También quien dé a sus superiores noticias contrarias a lo que supiere acerca de las operaciones de guerra o no les comunique los datos que tenga sobre dichas operaciones y de los proyectos o movimientos del enemigo. También estaría en este supuesto de ser sancionado con cárcel de 30 a 60 años quien en campaña o en territorio declarado en estado de sitio o de guerra inutilice de propósito caminos, vías férreas, comunicaciones telegráficas o de otra clase y sus aparatos o cause averías que interrumpan el servicio, destruya canales, puentes, obras de defensa, barcos, en síntesis, quien cometa actos de sabotaje que perjudiquen a la Fuerza Armada Permanente. Y finalmente, en la diapositiva número 17, vemos las últimas conductas que el Código de Justicia Militar sanciona con penas de 30 a 60 años de prisión. Son las siguientes: quien transmita falsamente al frente del enemigo órdenes, avisos o comunicaciones relativas al servicio de guerra o al espacio de la Marina y la aviación, o deje de transmitirlos con entera exactitud para favorecer los intereses a propósito de aquel. También quien sirva como guía o conductor para una empresa de guerra o de piloto práctico o de cualquier otra manera en una naval o de aviación contra las tropas de la República o sus barcos de guerra o corsarios o aeronaves o siendo guía o conductor de dichas tropas, las extravíe dolosamente. También quien ponga en libertad a los prisioneros de guerra o de cualquier otro modo proteja su fuga al frente del enemigo en el combate o durante la retirada. Quien sea cómplice o encubridor de los espías o exploradores del enemigo. Y finalmente, quien esté de acuerdo con el gobierno o súbdito de una potencia extranjera para ocasionar cualquier daño o perjuicio a la patria. De la misma manera como lo vemos en el caso de las personas civiles, también en el caso de aquellos que participan en la Fuerza Armada Permanente, las sanciones son muy severas, pues todo lo que le acabo de relatar
está en el Código de Justicia Militar y contempla sanciones de cárcel de 30 a 60 años de prisión. Es deseable, como decía desde un principio, que nunca nos veamos en una situación de esta naturaleza, pero está en la ley y vale la pena conocerlo, aunque muy probablemente incluso muchos militares, eh, muchos soldados de bajo rango no conozcan que existe esto en el Código de Justicia Militar. Tenemos acceso a él porque justamente en las reformas que se hicieron en la semana anterior en los primeros días de esta semana, se discutieron algunos ajustes justamente al Código de Justicia Militar para incorporar a los elementos de la Guardia Nacional, tanto a la disciplina como a las sanciones a las que se harían acreedores en caso de violar alguna disposición de la disciplina militar. ¿Y por qué es pertinente que analicemos estas cosas? Bueno, primero que nada, porque no debe ser fortuito ni una casualidad que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya propuesto y promovido la adición de los dos párrafos que inicialmente comentamos con usted, en los que se agrega al artículo 40 de la Constitución que México no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a aceptar alguna injerencia de alguna nación extranjera. Y ustedes recordarán también que la presidenta ha declarado en varias ocasiones que ha recibido sugerencias o propuestas de Donald Trump en el sentido de que por qué no permite y autoriza que el ejército de Estados Unidos entre en nuestro territorio a combatir las bandas de delincuentes. La presidenta ha sido muy clara. Colaboramos en todo lo que quieran. Cambiamos información de inteligencia y por supuesto que trabajamos juntos, pero las tareas de combatir en territorio nacional a las bandas delictivas es una tarea del gobierno de México y que el gobierno de México quiere cumplir y está obligado a cumplir y esperamos que cumpla con eficiencia. Pero no hay que perder de vista el asunto de la declaratoria que hizo el gobierno de los Estados Unidos con respecto a los cárteles de la droga. Hoy el Departamento de Estado cumple una de las primeras promesas del presidente Trump desde que asumió el cargo. Me complace anunciar la designación por parte del Departamento de Estado de los gobiernos del gobierno de los Estados Unidos de la designación por parte del Departamento de Estado de 8 organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Esto dice el comunicado oficial del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, difundido el jueves 20 de febrero del 2025. Agrega el documento del Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Como indicó el presidente Trump en la orden ejecutiva 14.157, los cárteles y otras organizaciones transnacionales amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Por lo tanto, explica el comunicado del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado anuncia la designación como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales de el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, antes los Zetas, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. ¿Y por qué es importante que pongamos atención en este detalle? Bueno, sobre el significado de este pronunciamiento, un análisis realizado por el Observatorio Global de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión advierte algo que es muy importante. Dice lo siguiente: designar a los cárteles como organizaciones terroristas los colocaría bajo la jurisdicción de Estados Unidos, independientemente de su ubicación. Esto permitiría a las autoridades de ese país adoptar todas las medidas apropiadas a su juicio para lograr el objetivo señalado en la instrucción, su eliminación total y la destrucción de su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad y la integridad territorial de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritorial. Y las muestras
de todos los abusos y excesos que comete el gobierno de Estados Unidos cuando se decide atacar a otro país y cree que tiene un buen pretexto o lo fabrica o lo inventa. Lo acabamos de ver en el caso de Irak. Por lo tanto, no hay que desestimar este tipo de pronunciamientos y el análisis que hace la misma Cámara de Diputados cuando dice que esta declaración permitiría que Estados Unidos se sintiera con autoridad de aplicar de manera extraterritorial sus leyes y la fuerza de su ejército. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.